Listo. Entonces tenemos esos dos polos. Al tener esos dos polos, chicos, tenemos un sistema que es menos 2,06. Este está en 0. Tenemos un sistema que es críticamente estable. Esto es un sistema críticamente estable. Root locus de esta vaina va a dar esto por arriba, esto por abajo. El sistema se vuelve estable con un controlador proporcional. Se vuelve estable. Pero eso no quiere decir que cumpla con los criterios de desempeño. El sistema va a responder bastante lento. Listo. Responder más o menos en 5 segundos. 5 segundos, ¿por qué? Porque más o menos el centroide va a estar en 1, aproximadamente el centroide va a estar en menos 1, y ahí vamos a tener el tau, que va a ser aproximadamente 1, y 5 veces el tau va a dar 5 segundos. Entonces va a poder responder más o menos en los 5 segundos. Nosotros lo queremos llevar a un tiempo de respuesta de, de medio segundo, entonces el tau va a ser 0,1 y el polo dominante debería estar en menos 10. Listo. Polo dominante en menos 10, 4, 6, 8, 10. Por acá debería estar el polo dominante. Esto ya sabemos entonces que un control proporcional no nos sirve. De los controladores P y D, los más utilizados son el P, el I, el PI, el PD y el PID. Esto, cada uno con sus características. Ya sabemos que este funciona, pero no cumple con la rapidez. Esto no es lo suficientemente rápido. Yo quería un tiempo de establecimiento de 0,5. Entonces me da un tau de 0,1. Me debería dar un polo dominante en menos 10. El polo dominante, con un proporcional, va a estar alrededor de los caminos. Él no se va a escapar de esos caminos. ¿Algún camino que llegue hasta menos 10? No. Esto no existe ningún camino que llegue a menos 10. Sobre todo el polo dominante, que es el importante que llegue a menos 10. ¿Listo? Y el polo dominante es el que está más a la derecha. Entonces, este de aquí, que es el polo dominante, debería llegar hasta menos 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar otros de estos. Para poder atraer estos caminos, lo que voy a tratar de hacer es encontrar un 0. ¿Listo? De ahí, como quiero un 0, este de aquí no me ofrece ceros, no ofrece ceros. Entonces, no lo necesito. ¿Por qué? Porque no me ofrece ceros. ¿Y por qué necesito ceros? Porque acá tengo un P menos Z. Esto de aquí, el P menos Z es de 2. Por lo tanto, las asíntotas van a ser pi P menos Z. Entonces, las asíntotas van a ser más o menos pi medios. ¿Cierto? Y yo quiero traerme estos para acá, voy a necesitar que las asíntotas vayan hacia allá. Y para que las asíntotas vayan hacia allá, van a necesitar un alfa de 1, de pi, más o menos pi. Para lograr un alfa de más o menos pi, el p menos z debería ser 1. Yo el p no lo puedo cambiar, puedo aumentarlo. Yo lo puedo aumentar, pero no lo puedo disminuir. Si yo no puedo disminuir esta vaina, tengo que aumentar esto. Si yo lo aumento en 1, me va a quedar en 1. ¿Listo? Entonces por eso estoy buscando ceros. Esto. ¿Quién me da ceros? Este me da ceros, este me da ceros y este me da ceros. Entonces me dan ceros. El PI me da dos ceros y un polo. Perdón, un cero y un polo. ¿Qué pasa con ustedes? Un cero y un polo. Este aquí me va a dar un cero y 0 polos. Y este acá me va a dar dos ceros y un polo. ¿Listo? Entonces, de esos cuales me sirven para cumplir con el P menos Z. Estos dos. Esto. Solo esos dos me permiten llegar a un P menos Z de 1.
Este no me permite llegar a un P menos Z de 1, pero probemos. ¿Por qué no nos permite llegar a un P menos Z de 1? Porque aumento el P me queda en 3, el Z me queda en 1, P menos Z nos da 2. ¿Cierto? Nos van a quedar las asíntotas de esta forma, pero vamos a verificar. ¿Listo? Entonces, verifiquemos el control proporcional integral. Tenemos uno acá, el otro acá. ¿Qué hace el control proporcional integral? Va a generar un polo en el origen, va a tener 2 acá, ahí hay 2, y va a tener un 0 en donde yo quiero. Esto va a poner ese 0 bien lejos, voy a ponerlo por acá, en menos b. No sé cuánto vale menos b, pero lo voy a poner en menos b. Esto, supongamos que está bien lejos. Calculemos el centroide. ¿Cuánto vale el centroide de esto? Sería el valor de los polos, que en este caso sería menos 0.06 más 0, menos el valor de menos b, entonces me daría más b, sobre p menos z, que en este caso sería 3 menos 1, nos da 2. Entonces el centroide va a estar en esa posición. Señor. ¿Listo? ¿En qué posición va a estar? Va a estar en menos 1.03 más b medios. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que este 0, entre más yo lo mueva para acá, más el centroide se va a ir para allá. ¿Listo? Entonces, un poquito peligroso. ¿Cierto? ¿Qué pasa si este B está sobre este polo? Si este 0 está sobre este polo, que me da menos, me da más 0.2, entonces el centroide está en 0, entonces me va a quedar críticamente estable el sistema. Entonces no me sirve. Entonces tiene que ser menor, tiene que ser mayor, pues tiene que estar entre este y esto, para poder que nos funcione. Voy a ponerlo en toda la mitad. Si yo lo pongo en toda la mitad, o sea, ya no está acá, sino que va a estar aquí en toda la mitad, ¿qué va a ocurrir? Que acá va a tener 1.03 y esto me va a quedar, el centroide, me va a quedar en 0.515. Listo. Me va a quedar en menos 0.515, me va a quedar por acá. Voy a hacerle suma a esa vaina. Me va a quedar 1, 2, 3, 4 y centroide. Listo. Ya tengo el centroide, como este de acá con un PI, el P menos Z es 2, todas las asíntotas van a ser una para arriba, la otra para abajo. Listo. ¿Qué va a ocurrir? Acá tengo dos polos, no hay caminos, aquí tengo tres elementos, hay caminos, entonces este se viene para acá, uno va hacia abajo, el otro hacia arriba. Listo. ¿Qué ocurrió? Que estos polos van a ser los dominantes y van a tener una parte real que es esto. El sistema va a responder con una constante de tiempo de aproximadamente 2 segundos, o sea que va a tener un tiempo de respuesta de 10 segundos. ¿Me sirve? No me sirve. Esto yo ya sabía que no me servía. De todas formas, lo intentamos. Entonces con PI. Entonces no me sirve. Esto no sirvió. Los controladores siempre van a aplicar la propiedad de ser. Sí. Esto. De los criterios de desempeño. Acá tengo un criterio de desempeño muy específico que me pide que el polo dominante esté ahí. Esto. Entonces, PI no funciona. Entonces, chao PI. Vamos entonces con el PD. Entonces, para el PD vamos a tener, ¿no está escribiendo? Intentemos con este. Escribe un poquito mejor. Tenemos uno acá, tenemos el otro acá y tenemos un PD que nos genera un 0. Ese 0 lo puedo ubicar donde quiera. Voy a decir que lo ubico acá, menos B.
¿Listo? ¿Dónde está el centroide? Calculamos centroide. Centroide va a ser igual a menos 0,2.6 más b sobre 1. En este caso, me va a quedar entonces menos 0,6 más b. ¿Listo? Pero eso no importa. ¿Por qué? Por la asíntota. La asíntota en este caso va a ser más o menos pi. ¿Qué quiere decir? Que uno de los polos va a tender hacia menos infinito. ¿Listo? Tenemos esta situación. Voy a pintar otra situación que sería esta de acá. Cuando el menos b, cuando el polo está entre los dos. Y tenemos esta situación. ¿Bien? ¿Qué va a pasar acá? Tenemos un elemento, los caminos vienen hasta el segundo elemento, del segundo al tercero no hay caminos y del siguiente hay caminos. ¿Qué va a pasar entonces? Que estos dos se chocan, se vienen para acá, uno se devuelve y el otro continúa. ¿Qué es lo maluco de esto? Que vamos a tener un polo acá, vamos a tener un cero acá y vamos a tener el otro polo por acá. ¿Qué ocurre? El dominante lo vamos a poder poner en menos 10, pero eso no lo vimos en el curso por respuesta frecuencial. Al tener este cero con una frecuencia más bajita que este polo, esto, recuerden que las frecuencias es una distancia de aquí hasta la ubicación del elemento. Entonces este tiene una frecuencia más bajita, esta frecuencia más bajita va a hacerse visible con respecto a esta frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer como si fuese una oscilación. El sistema no tiene oscilaciones naturalmente, pero este cero genera como si tuviera una oscilación. Listo. Entonces, esto no es muy recomendado. Vamos para este. ¿Qué va a pasar en este? Que este va a caminar, se va a encontrar con un cero y este va a caminar y se va a dar infinito. Listo. ¿Qué ocurre acá? Que este va a caminar hasta este valor, pero este valor no puede llegar a menos 10, ¿cierto? Entonces no vamos a cumplir con esto. Este no cumple, este no cumple. ¿Cuál falta? No. Anular. Falta la anulación, ponerlo sobre el polo. Esto, si yo hago eso, si yo pongo el 0 y el polo en el mismo valor, es como si ellos no existieran, como si no. Entonces este va a tender a infinito. Como este tiende a infinito, puede pasar por el 10. Esto, entonces, ¿qué pasa? PD, este PD no funciona, este PD no funciona, este PD sí debería funcionar. Listo. Ahí tengo un controlador que para este sistema podría funcionar. Listo. Muy bien. Vamos con el PID. Como si este no nos hubiera funcionado. Listo. Entonces ya sabemos que este funciona. Esto sería controlador, voy a llamarlo KPD, es igual a una variable KP que tenemos que calcular multiplicado por un más 206. Listo. Porque ese es el valor del cero que queremos, el valor del polo que queremos anular con la posición de ese cero. Listo. Ya de ahí tenemos entonces el controlador a intentar un PID. El PID tiene polo en el origen y tiene dos ceros para ubicar. Entonces con el PID tenemos polo en el origen, tenemos otro polo, pero tenemos el polo del controlador en el origen. Y tenemos dos. ¿Qué va a hacer? Ya sé que funciona la anulación, entonces anulemos. Anulamos con uno, me falta otro. Ya lo puedo poner por acá, aunque este va a tener va a tener inconvenientes. Y es porque estos dos van a salir de ahí. Uno va a tender hacia acá, el otro va a tender hacia acá. Y va a pasar lo de la oscilación. Esto. ¿Cómo? ¿Cómo sé? Listo. Entonces, si se dan cuenta, esta anulación parecía útil, pero ya no es tan útil para en este caso.
¿Pero qué quieres anular? Para tener el origen. Anular el origen. Miramos qué pasa con el controlador si anulamos el origen. Kp igual Kp sería Kp más S en B, llamamos esto B o menos B. Entonces S más B y el otro sería 0, ¿cierto? Pero tenemos un polo en 0. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un PD, no un PID, sino un PD. Si tratamos de anular el 0 del origen. ¿Listo? Entonces, caemos en un PD, no en un PID. Si queremos anular el origen. Entonces, con un PID no se puede anular el origen. ¿Listo? Entonces, no nos funciona. ¿Qué tenemos que ver? Ya tenemos que ver si esta configuración es menos oscilatoria que, por ejemplo, esta configuración en la cual tendríamos los dos aquí, tendríamos uno acá y yo pondría los dos ceros acá, en el cual este tiende a infinito y uno tiende a un cero y el otro tiende a un cero. ¿Qué va a pasar? Que van a estar ubicados acá. Estos ya no tienen estos ya tienen más frecuencia que este. Entonces, como estos tienen menos frecuencia, estos ya eliminan la oscilación de estos, pero ellos por sí solos tienen oscilación, ¿cierto? Entonces, va a haber sí o sí, ya sea por este sobrepico generado por la frecuencia baja, o ya sea por la frecuencia de oscilación del sistema. ¿Listo? Entonces, el PID en ambos casos genera una oscilación visible. El PD no genera oscilación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? PD. ¿Listo? Pero el PD funciona cuando no tenemos perturbaciones constantes. Entonces, para el ángulo, ¿cierto? Para el ángulo no tenemos una perturbación constante que esté molestándolo. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, la fuerza del viento. Si tenemos un viento y tenemos un dron, esa fuerza del viento sí molestaría el controlador proporcional derivativo, el controlador PI, sentiría la perturbación y la corregiría por el aumento en la integración. Listo. Entonces, por ejemplo, para los sistemas de drones siempre se usa PI. Listo. Ellos controlan 4 variables, controlan altitud y los 3 ángulos. ¿Cierto? Es todas esos 4 PID que se le pone a un dron, todos son PIDs. O sea, todos tienen las 3 variables. Pero en este caso, que no tenemos viento, y así, a rotación. Como no tenemos viento, podemos usar PD. Si tuviéramos viento, no podemos usar el PD. Y en el otro caso que es este, como tenemos un peso, que es una perturbación constante, tenemos sí o sí que utilizar un componente integral, porque tenemos una perturbación constante. Esto, al tener perturbación constante, necesitamos un componente integral, sí o sí. Para uno es PD, para el de allá es PD, para el otro podría ser alguno de estos 3. No les voy a decir cuál. Ustedes seleccionan. ¿Listo? Puede empezar a probar con PI. Exacto. Que no haya oscilaciones en todo el peso de nuestra pilla. Idealmente. Pero recuerda que eso se genera una cuña y si el ángulo es pequeño, o sea, si ellos están en un ángulo pequeño en la cuña, las oscilaciones a veces no son visibles. O sea, idealmente que sea con parte imaginaria en 0. Pero es que no sé cuánto vale coseno de 0,7. Coseno, no sé cuánto es el ángulo de esto. Coseno inverso de 0,7, ¿cuánto da?
más o menos. 25 grados. 45 grados. Esto es por debajo de los 45 grados, ya podemos, sigue siendo visible, pero es admisible, ¿cierto? Podría ser admisible comparado con este, ¿cierto? De esto a esto es preferible tener aquí, por ejemplo, un ángulo de 30, de 20, que tener este comportamiento. Listo. Ahí está. Bien. Y ahí está el simulador para que prueben valores, ¿cierto? Cuando tengan los dos controladores. El sistema necesita ambos PID para poder funcionar correctamente. Listo. Listo. En el modelo, o sea, antes de hacer esto, uno tiene una función de transferencia, perdón, una ecuación en dominio de Laplace. El z es igual a g en u de zs más el peso por otros valores. Entonces, si te das cuenta, z depende de esto y depende de una perturbación constante, que es esto. Pero el teta aparece que depende de solo esto y condiciones iniciales. Las condiciones iniciales no son permanentes. Lo único permanente sería nuestra acción de control, pues nuestra acción de control. En cambio, en el caso de la transformada de Laplace de z nos queda sobre nuestra acción de control, pero nos queda el peso como una perturbación constante. Aparecen en el dominio de Laplace. Son valores constantes que aparecen en el dominio de Laplace. Se le tiene que agregar la componente integral para que compense esta perturbación. Esa es una forma. La otra forma sería pues matemáticamente sería agregar una componente en U que compense. A ver cómo. ¿Dónde lo puedo ver? Denme un segundo. Muy bien. Entonces, esta es la función de transferencia. Perdón, es la transformada de Laplace con la perturbación. Esta aquí es la perturbación. Y acá me estaba faltando UZDS. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo decir? Yo podría, para utilizar un controlador, por ejemplo, PD, yo podría decir que esto de acá va a llamar, si se dan cuenta, tienen el mismo denominador. Entonces voy a voy a poner el denominador de esta forma. Yo podría decir que este UZ lo voy a ponerle a esto N. Esto, entonces yo podría decir que Z es igual a N de numerador denominador UZ ds más UZ constante. Esto y es simplemente una señal que le agrego a lo que me entregue mi controlador. Ese UZ de acá, lo que va a pasar es simplemente, voy a poner aquí ese UZND más, perdón, menos 2mg de 1 sobre S. Y lo que va a tratar de hacer es que esto se compense. Entonces esta UZ constante, trato de que se compense con esto, entonces esto se me va con esto se me va con esto, y me quedaría que UZ constante sería igual, esto debería ser igual a 0, entonces va a quedar 2mg sobre N. Si yo le entrego esta señal, más la señal que me entregue un controlador PD, voy a compensar
el efecto del peso sin necesidad de que lo compense un integrador. Esto. Y este tipo de control se conoce como control feed forward. Feed forward feedback. Y funciona siempre y cuando el peso se mantenga constante o que tenga una medida del peso. Este feed forward es una medida de prevención. Entonces yo mido la perturbación y controlo antes de que la perturbación afecte el sistema y luego hago el feedback para estabilizar el sistema. Pero es una locura, pues comparado con meterle un PID, esto es una locura. ¿Esto se puede? Sí, pero una locura. Son dos controladores los que están atacando el problema. Si lo analizamos en un sistema real, porque normalmente esto va a cambiar, digamos que el peso no es constante, porque se degrada, porque le entra suciedad, cualquier cosa hace que el peso no sea constante. Entonces hay que medir para que esto funcione, para que esta anulación de perturbación funcione antes de afectar el sistema. Pero eso difícilmente ocurre si no se tiene una medida. Por eso esto se mide y se controla también. El feed forward, como feed forward es como mirando hacia, es como un control predictivo, ¿cierto? Esto sería control predictivo y esto sería control correctivo, más o menos como mantenimiento. Ustedes tienen predictivo y correctivo. Pero complicado, ¿cierto? Entonces, una forma más sencilla de hacerlo es utilizando solo PID, porque medir el peso de un dron se controla muchísimo más rápido. Se controla mucho más rápido porque se ataca la perturbación antes de que genere un efecto sobre el sistema. Lo empieza a controlar. Entonces lo que hace ahí es predecir cómo la perturbación va a afectar el sistema y se anticipa. Se anticipa a que genere un efecto sobre el sistema. En cambio, el control PID, que es un control feedback puro, él deja que se caiga el dron y luego corrige la caída del dron. Sí. Sí, si te das cuenta, de aquí lo puedes calcular. Y lo que sí se podría hacer es ponerle un UZ de base a esto. Una Z de base con control PID. Para que la Z de base controle el peso lo más rápido posible y las perturbaciones que tenga el peso las controle la parte integral. O sea, anticipo, pero como no estoy corrigiendo la anticipación, tengo la parte integral que corrige lo que no anticipo. Esto. Ahí está. Son estrategias de control. Ya me hicieron hablar, ¿cierto? Pero ahí sería con un control PID. Eso, control feedback.